Eh, ¿Cómo están? Mi nombre es la doctora Nelly Tamayo y el día de hoy vamos a hablar acerca de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. La importancia de este tema, vamos a ver que organismos aerobios son capaces de capturar una mayor proporción de energía libre disponible de sustratos respiratorios a comparación de aquellos organismos anaerobios. La ATP va a formar parte de la fosforilación oxidativa. En el tema del día de hoy vamos también a hablar acerca de los inhibidores o cómo van a actuar estos componentes, ¿no? El cianuro, el agua orbital, el monóxido de carbono, su mecanismo de acción y la relación que tienen con la cadena respiratoria. Muy bien, para hablar de este tema tenemos que recordar un poco, ¿no? Acá tengo la mitocondria, en el cual tiene su membrana externa y una membrana interna. La membrana externa es la porción más permeable, y aquí voy a encontrar dos enzimas, la circoenzima sintetasa y el glicerol fosfato sintransferasa. En la membrana interna más bien tiene una permeabilidad selectiva. Podemos encontrar a la cardiolipina, a las enzimas de la cadena respiratoria, que es el tema del día de hoy, a la ATP sintasa también, y transportadores de membrana. En este espacio intermembranoso, o intermembrana, vamos a encontrar a la adenilquinasa y a la creatinquinasa. Para recordar, entonces en la mitocondria vamos a ver lo que se va a dar lo siguiente. Habíamos visto que a través de una glucosa por medio de la glicólisis, yo iba a obtener dos piruvatos. Cada piruvato se iba a convertir en una acetilcoenzima A y la acetilcoenzima A iba a participar en el ciclo de Krebs. Y ese ciclo de Krebs iba a liberar NAD, FAT, también ATP. Y estos NAD que se han liberado tanto de la glicólisis como en la descarboxilación del piruvato y dentro del mismo ciclo de Krebs, iban a pasar a través de la cadena transportadora de electrones para así finalmente generar ATP y a la vez su finalidad va a ser generar una molécula. Muy bien, entonces nosotros en la alimentación vamos a ver la participación de grasas, carbohidratos, proteínas, en el cual a través de la digestión y absorción se van a transformar en ácidos grasos, glicerol, glucosa, aminoácidos, que todo esto finalmente va a ser sintetizado y va a llegar a convertirse a acetilcoenzima A. ¿Qué quiere decir? Que no solamente la acetilcoenzima A, participando en el ciclo de Krebs, me va a generar, dos electrones, que estos van a formar parte de la cadena respiratoria, sino también en la beta-oxidación y otras fuentes extramitocondriales de equivalentes reductores. Muy bien, entonces en la membrana interna vamos a encontrar lo siguiente. Las proteínas que realizan las reacciones de oxidación de la cadena respiratoria, el complejo enzimático ATPasa y proteínas de transporte específicas que van a regular el paso de ciertos metabolitos dentro y fuera de la matriz. ¿Qué es lo que vamos a ver durante este tema? El NAD, ¿no? Con su complejo nicotamida, aquí está en su forma oxidada y aquí en su forma reducida, contiene los dos electrones. El FAT, que es un dinucleótido flavino-adenina. Entonces vamos a ver el siguiente. El nombre de la cadena transportadora de electrones hace un énfasis en el hecho de que el sistema es una cadena de reacciones redox en las que hay una interacción sucesiva de transportadores que transfieren electrones. Muy bien, entonces acá tenemos el sistema de transportadores de electrones en el cual vamos a poder observar que por cada participación, ¿no?, en los distintos complejos se van a también liberar cierta cantidad de protones, que finalmente estos protones van a poder ser reingresados hacia la matriz mitocondrial a través de una ATPase. Entonces vamos a hablar, a la hora de la cadena respiratoria tenemos que mencionar que son 4 complejos, ¿no? Entonces estos 4 complejos enzimáticos, los cuales funcionan como transportadores de electrones, y 3 de ellos van a funcionar como aquellos que bombean protones. ¿Cuáles son esos? El complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4. Entonces estos complejos van a estar conectados mediante dos transportadores móviles, que son denominados la ubiquinona y el citocromo C. Tanto la ubiquinona como el citocromo C hay que tener en cuenta que no forma parte de la cadena respiratoria. Entonces, ¿cuál va a ser el orden? Del complejo 1, los electrones que se van a obtener a partir del NAD van a llegar a la ubiquinona. De la ubiquinona los va a llevar al complejo 3 y finalmente del complejo 3 al complejo 4. El complejo 2, a través del succinato, va a poder transportar los electrones a la ubiquinona, de la ubiquinona al complejo 3 y al complejo 4. ¿Qué quiere decir? Que el orden es 1, 3, 4 o 2, 3, 4. Nunca es 1, 2, por si acaso. ¿Cuáles son entonces los complejos que van a liberar protones? El complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4. Muy bien,
Dentro de este tema vamos a observar la participación de dos flavoproteínas, ¿no? Que estas contienen la flavino mononucleótido o el FAM, que están fuertemente unidos, los cuales no se van a disociar de la enzima durante la oxidación y reducción, por lo que se van a comportar como grupos prostéticos. ¿Cuáles son estas dos flavoproteínas? Son las siguientes, ¿no? El complejo 1, o también denominado NAT óxido reductasa o la NAT deshidrogenasa, es el primer complejo que hemos hablado, que contiene la flavomononucleótido, que es el encargado de recibir ¿qué cosa? Los hidrógenos en NAT. Y la otra flavoproteína es la succinato deshidrogenasa, o también conocido como el complejo 2, que contiene el FAT, que es el encargado de recibir los hidrógenos del succinato. Estas dos enzimas van a estar fijadas en la membrana de la matriz interna. También vamos a ver la participación de las proteínas ferrosulfuradas, en el cual aquí los centros hierro-azufre son grupos prostéticos no hemos, consistiendo, digamos, de átomos de hierro unidos al azufre inorgánico y a 4 átomos de azufre de los residuos de cisteína, ¿no? Estos centros de hierro sulfurados aceptan y liberan electrones uno a la vez, ¿no? ¿Dónde voy a encontrar estos complejos hierro sulfurados? Solamente en 3 complejos: del complejo 1, del complejo 2 y del complejo 3. Muy bien. Citocromos, vamos a ver también acá. Un citocromo, ¿qué viene a ser? Es una proteína transportadora de electrones, ¿no? Que contiene un grupo prostético hemo con un átomo de hierro. Este átomo de hierro va a sufrir una oxidorreducción que va a ser reversible, ¿sí? Por ejemplo, acá, del hierro oxidado a ion férrico, por reducción a ion ferroso, ¿no? Hierro reducido, y viceversa. Hay 5 citocromos. ¿Cuál es el orden que se va a dar a nivel de la cadena respiratoria? Es la siguiente: del citocromo B va a pasar al citocromo C1, del C1 al C, del C al A y del A al 3, ¿no? Hay que tener en cuenta este orden. Muy bien. Como ya hemos hablado, los hemos tipo B, que se encuentran en el citocromo B, en el complejo de ubiquinona citocromo C óxido reductasa; el A, que se va a encontrar en los citocromos A y el A3, y el tipo C en el citocromo C y C1. Habíamos hablado de 2 transportadores, ¿no? Uno de ellos era también la ubiquinona, o también llamada quinona, que está en su forma oxidada, pero al recibir los 2 electrones, tanto del complejo 1 como del complejo 2, va a llegar a reducirse, formándose o llamándose hidroquinona, ¿no? Entonces, por un electrón, es decir, la ubiquinona al recibir solamente un electrón se va a denominar semiquinona. Al recibir el otro electrón, por eso son 2, se va digamos, a transformar a hidroxiquinona o ubiquinol, ¿sí? Entonces, en resumen, va a llegar de quinona a hidroquinona o ubiquinol, que es lo mismo. Muy bien, entonces vamos a hablar primero acerca del primer complejo. En el primer complejo habíamos hablado que participa el NAT. Por eso en el primer complejo se denomina el complejo 1 NAT deshidrogenasa, ¿sí? Muy bien. NAT deshidrogenasa, también denominada óxido reductasa. ¿Qué va a pasar acá? Miren acá, vamos a ver que hay se van a catalizar simultáneamente 2 procesos acoplados. Primero, vamos a ver acá al NAT, ¿sí? El NAT que va a llegar al complejo 1, que ha venido tanto de la glicólisis, por ejemplo. Este NAT va a liberar o va a permitir el transporte de 2 electrones y a la vez también de un protón del 2 electrones y un protón del NAT, ¿no? Y a la vez un protón de la matriz hasta que llegue a la ubiquinona, que es acá, ¿sí? Entonces, los 2 electrones van a fluir del NADH a la flavino mononucleótido y luego al complejo hierro sulfurado, ¿sí? Que puede aceptar los electrones, pero uno, digamos, cada vez, y de aquí hasta la ubiquinona. Muy bien. ¿Qué más va a suceder? Va a ocurrir la transferencia entonces endergónica de 4 protones de la matriz hacia el espacio intermembranoso, ¿sí? Por lo tanto, el complejo 1 va a ser una bomba de protones impulsada por la energía de la transferencia de los electrones. Entonces, para entender un poquito mejor, entonces venía el NAT, le entregaba, digamos, 2 electrones, este complejo, la enzima flavino mononucleótido de su estado oxidado se iba a reducir, finalmente los 2 electrones iban a ser transferidos, gracias a quién, a la participación del complejo hierro sulfurado, que estaba, digamos, en su forma reducida,
y ahora se va a encontrar, digamos, en su forma oxidada, se va a reducir por el transporte de estos dos electrones. Y finalmente, este que le da, esta proteína hierro sulfarada, le va a transportar esos dos electrones a la ubiquinona. En todo ese trabajo, al mismo tiempo que iba a hacer bombear 4 protones. Entonces, eso es lo que sucede en el primer complejo. Muy bien. El segundo complejo, también denominado complejo 2 succinato coenzima Q óxido reductasa, vamos a ver aquí lo siguiente. Acá, este es el complejo 2. Entonces vamos a ver que la succinato deshidrogenasa, que comprende el complejo 2 de la cadena respiratoria, es la enzima que va a oxidar una molécula de succinato, lo va a oxidar a fumarato en el ciclo del ácido cítrico y se va a encontrar unida a la membrana interna mitocondrial. Entonces vamos a ver aquí que los dos electrones liberados de la conversión de succinato a fumarato, vamos a ver si lo tengo por acá, acá está mejor, de la oxidación de succinato, vamos a ver, a fumarato, se va a transferir primero al FAT, ¿no? Acá. Este FAT que estaba oxidado se va a reducir, transportando estos dos electrones. Y luego, estos dos electrones van a ser transportados aquí al complejo hierro sulfarado y finalmente va a llegar hacia la coenzima Q, formando así la ubiquinona, ¿sí? Entonces este hierro sulfarado va a donar los electrones a la coenzima Q. Y esta coenzima Q se va a reducir, ¿no? Denominándose, como habéis mencionado, la ubiquinona ubiquinol. Muy bien, este es con respecto al complejo número 2. ¿Con quién participa? Con el succinato, de succinato fumarato, ¿no? Aquí para el FAT, ¿no? El FAT luego transporta los electrones al complejo hierro sulfarado para que luego llegue finalmente al complejo Q. Aquí no hay... ¿qué sucede? Que aunque la gradiente de energía para esta reacción es negativa, vamos a ver que la energía liberada no va a ser suficiente para bombear los protones como habíamos visto en el complejo 1. Por lo tanto, no hay una translocación de los protones a través de la membrana por el complejo 2. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, en el complejo 2 no hay bombeo de protones. Ahora, ¿qué más? La coenzima Q hay que tener en cuenta lo siguiente. Entonces, la succinato deshidrogenasa, por ejemplo, acá. La succinato deshidrogenasa, la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa y las flavoproteínas, ¿no? Algunas flavoproteínas transferidoras de electrones, todas estas van a transferir electrones a la coenzima Q, ¿no? Pero no, digamos, no van a abarcar la membrana y no tienen un mecanismo de biosíntesis de protones, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no solamente la coenzima Q va a recibir los electrones tanto del complejo 1 del complejo 2, sino también de otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, la acetilcoenzima deshidrogenasa, que es la primera enzima de la beta oxidación, ¿no? De los ácidos grasos que se van a dar a través de la matriz, ¿no? Como también del glicerol 3-fosfato y el glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Muy bien. Entonces, habíamos visto que del complejo 1 pasa a la ubiquinona y el complejo 2 también llega a la ubiquinona, ¿no? Finalmente esta ubiquinona se transforma en ubiquinol en su forma, digamos, reducida, y este le va a dar los electrones a ¿quién? Ahora el complejo 3. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Este ubiquinol dona electrones al complejo 3. Dentro de este complejo vamos a ver que los electrones se van a transformar en una proteína, o digamos, se transfieren una proteína hierro sulfurada y de aquí a 2 citocromos, ¿no? Y luego va a transferirlo al citocromo C1. ¿Qué quiere decir? La ubiquinona, vamos a ver que aquí participa el complejo, el citocromo B, en el cual está asociada con el grupo hemo, de ion férrico va a pasar a ferroso para así poder transportar esos dos electrones que han llegado. Bueno, en este caso, sí, bueno, dos electrones. Finalmente, este ion ferroso con el segundo complejo, que es la proteína hierro sulfarada, va a poder transportarse los dos electrones para finalmente llegar al citocromo C1, ¿sí? Y el citocromo C1 se va a encargar ¿de qué? De poder llevar esos electrones al citocromo C. ¿Qué tengo que tener en cuenta entonces? Que la oxidación de la coenzima Q
incluye 2 electrones, eso ya hemos visto, mientras que la reducción del hierro, del férrico a ferroso, no sé si se habrán dado cuenta, solo requiere un electrón. Por lo tanto, se van a requerir ¿cuántas moléculas de citocromo C? Porque todo esto es el citocromo C, esto de naranja, ¿no? Entonces, se va a requerir por cada molécula de coenzima Q, es decir, se le van a requerir 2 moléculas de citocromo C por cada molécula de coenzima Q, porque un citocromo C solamente puede transportar un electrón a la vez, ¿no? Para que pueda llevar los 2 entonces que tiene el ubiquinol, que va a tener que ir 2 veces, ¿ya? Muy bien. Entonces ya hemos visto del complejo 1 pasa a la ubiquinona, del complejo 2 pasa a la ubiquinona pasa al complejo 3, finalmente el complejo 3 a quien le lleva al citocromo C. Muy bien, ahora hay que tener en cuenta lo siguiente, que acá, perdón, a ver, vamos a ver acá, ¿dónde están todos? Aquí, a ver, para que puedan entender lo siguiente. Muy bien, entonces vamos a ver que el gradiente de energía por la reacción, digamos, de ese tercer complejo es lo suficientemente negativo para que así también 4 protones puedan ser traslocados o liberados, ¿no? Desde la matriz mitocondrial a través de la membrana interna por cada par de electrones que se han transferido. ¿Qué quiere decir? Hasta ahorita, ¿cuántos complejos hemos visto que están transportando protones? El complejo 1 y el complejo 3. Complejo 1, 4 y el complejo 3, 4, ¿no? Muy bien, acá veremos la participación del citocromo, bueno, del complejo 3, que es esto, digamos, sombreado de rojo. Vamos a ver que dentro del complejo 3 se va a dar un ciclo, el ciclo Q, ¿no? Para poder reducir o, digamos, poder reducir la ubiquinona, ¿no? A su estado inicial. Bien, entonces, ¿qué tengo que recordar? Que tanto la coenzima Q y el citocromo C no forman parte de los complejos respiratorios, solamente van a ser transportadores, nada más. Muy bien. Finalmente tenemos el cuarto complejo, también denominado citocromo oxidasa. Entonces, ¿este complejo qué va a pasar? Este complejo va a transportar electrones desde el citocromo C, ¿sí?, al oxígeno molecular, reduciéndolo hasta la formación de agua. Entonces, en este complejo se va a transportar un único electrón a la vez, ¿sí? La transferencia de electrones a través del complejo 4 es la siguiente, ¿no? Primero, los electrones van a pasar ¿a dónde? Al citocromo C, a un par de iones de cobre, acá, a un par de iones de cobre, y a continuación al citocromo A. Luego, a un citocromo A3, CV, y finalmente al oxígeno, que es el último receptor de electrones de la cadena respiratoria, ¿no? Entonces, ¿qué voy a considerar? Que por cada 2 electrones que pasan por el complejo, este va a utilizar 2 protones como sustrato y produciendo así una molécula de agua, ¿ya? Entonces acá tengo el citocromo C, solamente puede transportar un electrón al mismo tiempo, nada más. Desde el ion férrico iba a pasar de ion ferroso a férrico para transportar los electrones, un electrón al mismo tiempo. Citocromo A, citocromo A3, 2 veces. Entonces ese es, digamos, el orden, ¿no? Muy bien. ¿Y qué más vamos a ver acá? Que, bueno, en esta imagen vamos a corregir, ¿ya? Vamos a ver que en el complejo número 4 también se utiliza energía de esta reacción para poder bombear un protón por cada electrón que pasa. Si solamente han pasado 2 electrones, solamente se van a bombear entonces 2 protones. Entonces aquí hay que corregir, no es 4, ¿no? Es 2. En el complejo número 4 lo que se van a bombear son solamente 2 protones. Entonces vamos a ver acá, para recordar cuáles son entonces los sitios de bombeo de protones acoplados a la producción de ATP, solamente son 3. El complejo 1, el complejo 2 y el complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4. El complejo 2 no bombea protones, ¿sí? Entonces vamos a ver que por cada vez que participan, digamos, o se liberan protones, aquí va a haber una mayor concentración de protones en el espacio intermembranoso. ¿Y qué va a suceder? Voy a tener que llegar a un equilibrio.
estos protones van a tener que ingresar de nuevo a la matriz mitocondrial. ¿Por qué? Por la participación de la ATP sintetasa, ¿no? Donde va a permitir que los protones puedan ingresar nuevamente a la matriz mitocondrial, ¿no? Y aquí vamos a ver que central se va a acoplar a la síntesis de ATP a partir del adenosín difosfato y el fosfato. Muy bien, entonces para recordar finalmente, este es el complejo 1, viene el NAT, este NAT va a liberar 2 electrones dentro del complejo 1 a la flamino mononucleótido para que lo lleve al complejo hierro sulfatado, y finalmente estos 2 electrones sean transportados a través de la coenzima Q, que va a pasar de ubiquinona a ubiquinol. Finalmente esta coenzima Q va a llevar los 2 electrones ¿a dónde? Al complejo 3. Aquí la coenzima Q se va de nuevo a regenerar de lo que está en ubiquinol para que pase de nuevo a ubiquinona, ¿sí? A través de qué citocromo B1, ¿no? Finalmente los 2 electrones se van a acoplar a la proteína hierro sulfatada para finalmente ser transportados al citocromo C1, y también en este complejo se van a liberar 4 protones. Finalmente, una vez que llega al citocromo C1, estos 2 electrones va a pasar un electrón a la vez a la citocromo C, va a pasar un electrón a la vez, ¿no? Vamos a ver que va a llegar al complejo número 4, y por cada, ya habíamos mencionado, ¿no? Que por cada 2 electrones que pasen por el complejo se va a utilizar 2 protones, como pueden visualizar aquí, ¿no? Como sustrato, y produciendo así una molécula de agua. Muy bien, entonces ¿cómo es que va a funcionar, digamos, este complejo ATP sintetasa, ¿no? Vamos a ver que está formado por 2 partes, la F1 y la F0. Entonces es aquí donde voy a poder entender por qué es la que en teoría moderna me dice que por cada NAT vale 2.5, o por qué por cada FAT vale 1.5. Entonces todo va a depender de la siguiente relación, la relación PO. ¿Qué es esto? Es la proporción de ATP sintetizado por átomo de oxígeno reducido a agua. Entonces vamos a ver lo siguiente. ¿Cuántos protones han de entrar a través del complejo? Habíamos visto entonces, para que podamos considerar acá al inicio. Muy bien. Cuando participaba entonces el complejo 1, ¿cuántos protones yo iba a tener? Muy bien. A ver. Muy bien, entonces vamos a ver acá. Cuando participa el complejo 1, yo veo que el complejo 1 libera 4 protones, el complejo 3 siempre va a liberar 4 protones, y el complejo 4, 2 protones. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos protones voy a tener si participa el complejo 1? Es decir, en un NAT, 4 y 4, 8, 9, 10 protones. Pero si participa el complejo 2, es decir, el succinato que finalmente está asociado con el FAT, ¿el complejo 2 libera protones? No. Por lo tanto, ¿cuántos protones voy a tener? Solamente el complejo 3 y el complejo 4, que son 6. Entonces, si participa un NAT, puede tener 10 protones, y si participa un FAT por el succinato, puede tener solamente 6 protones. Entonces, el número de protones necesarios para poder impulsar la síntesis de una molécula de ATP es de 4, ¿sí? Es decir, de estos uno se gasta en el mismo transportador, ¿no? Por lo tanto va a ser 3. Entonces, ¿cuál va a ser la razón? PO, que cuando un NAT es el dador de electrones, es de 2.5. ¿Por qué? Porque 10 electrones que ha formado entre 4 que necesita para poder regenerar el ATP. ¿Cuánto me sale? 2.5. Pero si participa el complejo 2, es decir, el succinato, el FAT, ¿por qué va a ser 1.5? Porque ¿cuántos protones yo había formado? 6. ¿Y cuántos necesito para poder impulsar la síntesis de moléculas de ATP? 4. 6 entre 4, 1.5, ¿no? Entonces los valores 2.5 y 1.5, como también los valores de 3 y 2, que es la teoría antigua, es para la razón de PO, ¿no? Y se utilizan tanto, vamos a ver, por eso es que hay la discrepancia, ¿no? Muchos mencionan que no son 4 los que se utilizan, sino son 3 los que se utilizan, ¿no? O 2 ATPs. La teoría moderna me dice que ahora debo utilizar 2.5 y 1.5. 2.5 para NAT y 1.5 para FAT, ¿no? Y acá yo tengo, digamos, el esquema, ¿no? Como los protones van de lo que están a nivel del espacio intermembranoso, cómo van a ser reingresados a la matriz mitocondrial por la acción de ¿qué? Del ATP sintetasa, ¿no? Muy bien. Entonces también debemos hablar un poco de los inhibidores de la respiración,
¿Por qué reciben ese nombre? Porque su principal función va a ser inhibir el transporte de electrones en la cadena respiratoria. Entonces los inhibidores vamos a ver que van a actuar sobre 3 puntos específicos, ¿no? Sobre el NAT deshidrogenasa, bloqueando así la transferencia de electrones entre la fluorina y la ubiquinona, ¿no? Que eso estamos hablando del complejo 1. ¿Quiénes actúan acá? Los barbitúricos, algunos antibióticos como la pirencilina y la rotenona, ¿no? Que es un insecticida. También pueden actuar bloqueando la transferencia de electrones entre el citocromo B y el citocromo C1, y así a nivel del complejo 3, que es la antimicina. Como también actúan sobre el hemo A3 de la citocromo oxidasa, impidiendo su interacción con el oxígeno. Estamos hablando del complejo 4. ¿Quiénes? Cianuro, monóxido de carbono y ácido sulfúrico. Entonces aquí tenemos quienes actúan en el complejo 1. Vamos a ver aquí la rotenona, que es un insecticida. El complejo 3, que inhibe a la ubiquinona citocromo C reductasa, la antimicina. Y el complejo 4, que inhibe el cianuro, monóxido de carbono. Muy bien, muchas gracias. Espero que hayan entendido. Hasta la próxima clase.